Cuando la comida empieza a escasear y el precio de lo básico se dispara, la diferencia entre pasarla mal y seguir comiendo no la marca el huerto más bonito, sino el que fue pensado con inteligencia meses antes. No se trata de sembrar cualquier cosa. Se trata de elegir cultivos que crezcan con fuerza, que produzcan bastante, que puedas guardar sin depender de electricidad, y que además te permitan seguir sembrando temporada tras temporada con tus propias semillas. Si estás viendo este video, seguramente ya entendiste algo que mucha gente todavía no quiere aceptar. Esperar al último momento nunca funciona. Cuando todos reaccionen, las semillas estarán agotadas, los precios estarán arriba, y los que empezaron tarde van a ir muy por detrás de quienes ya tienen cosecha, semilla guardada y experiencia real en su terreno. Por eso en este video no te voy a hablar de cultivos bonitos, ni de caprichos de huerto. Te voy a mostrar 8 cultivos que sí tienen sentido si tu prioridad es producir comida útil, almacenarla durante meses y reducir tu dependencia del exterior. Son cultivos elegidos por una razón: rendimiento, conservación, calorías, facilidad de cultivo y capacidad de resiembra. Vamos con el primero. Número 8. Tomates tipo pasta. El cultivo que mucha gente subestima para almacenamiento. La mayoría de las personas siembra tomates para ensalada, para comerlos frescos y poco más. Pero si piensas en seguridad alimentaria, los tomates correctos no son los más grandes ni los más vistosos, sino los que tienen más pulpa, menos agua y mejor respuesta al momento de conservar. Por eso las variedades tipo pasta son mucho más útiles que los tomates de mesa comunes. Una planta sana puede darte una producción muy abundante durante la temporada, y lo mejor es que no dependes de una sola forma de aprovecharla. Puedes consumirlos frescos, sí, pero su valor real está en convertirlos en salsa, secarlos o usarlos como base de conservación. Eso multiplica su utilidad en comparación con otros cultivos más limitados. Hay un error que mucha gente comete con los tomates: sembrarlos sin pensar en el tipo. Si tu objetivo es resistencia y almacenamiento, escoger una variedad demasiado acuosa te complica todo. En cambio, una variedad de pasta concentra más materia útil, rinde mejor en cocina y te da un resultado mucho más eficiente por planta. Guardar semilla también es muy sencillo. Tomas un fruto bien maduro de una planta vigorosa, separas las semillas, las fermentas unos días con un poco de agua, las enjuagas y las secas. Con eso ya tienes material de siembra para futuras temporadas, sin volver a depender de comprar sobres cada año. ¿Por qué entra en la lista? Porque te da producción abundante, buena capacidad de transformación, semillas fáciles de guardar y un cultivo que puede acompañar y mejorar el sabor de casi todo lo demás que saques del huerto. Pero el siguiente resuelve un problema todavía más serio: la necesidad de calorías reales. Número 7. Papas. El cultivo que alimenta de verdad. Hay plantas que se ven muy bien en el huerto, pero cuando llega el momento de depender de ellas, te das cuenta de que no sostienen el cuerpo. Las papas sí. Aportan energía, saciedad y una producción que históricamente ha ayudado a familias enteras a atravesar épocas difíciles. No son un complemento. En muchos contextos, son una base. El gran valor de la papa está en su densidad práctica. No solo produce bastante, produce algo que sirve de verdad cuando necesitas fuerza para trabajar, pasar frío o simplemente cubrir una necesidad básica diaria. En un escenario de escasez, eso pesa más que tener muchas plantas bonitas que no llenan ni sostienen. Mucha gente evita sembrarlas porque cree que necesita demasiado espacio. Y sí, en sistema tradicional pueden ocupar bastante, pero ahí es donde entra una solución muy útil: cultivarlas en torres, contenedores profundos o estructuras verticales que te permitan aprovechar mejor una superficie pequeña. Eso cambia por completo el juego, sobre todo si trabajas con patio o huerto urbano. Además, guardar material para la siguiente siembra es de lo más simple. Apartas parte de tu propia cosecha, la conservas en un lugar fresco y oscuro, y en la siguiente temporada vuelves a plantar. No necesitas un proceso complejo ni técnicas raras. La misma cosecha te resuelve el futuro. ¿Por qué está en la lista? Porque cuando hablamos de supervivencia,
Las calorías importan. Y pocas cosas en el huerto compiten con la papa, cuando el objetivo es producir energía útil, con buena conservación y posibilidad de resiembra. Pero por sí sola no basta. También necesitas proteína. Número 6. Frijoles trepadores. La proteína que no debería faltar. Si un huerto tiene vegetales, raíces y frutos, pero no tiene una fuente vegetal fuerte de proteína, está incompleto. Los frijoles trepadores resuelven eso de manera muy eficiente. A diferencia de otras plantas que se expanden hacia los lados y te comen terreno, estas aprovechan la altura y convierten una estructura simple en una zona de producción bastante seria. Esa es una de sus ventajas más importantes. Rendimiento en poco espacio. Con una espaldera, una cerca o una estructura hecha con ramas, puedes cosechar bastante más de lo que la mayoría imagina. Y cuando se dejan secar bien, los frijoles se transforman en una reserva alimentaria estable, compacta y muy práctica. Otra gran ventaja es que el alimento y la semilla salen del mismo sitio. No necesitas separar dos sistemas distintos. Una parte de lo que cosechas la guardas para comer y otra parte para sembrar. Eso los vuelve especialmente valiosos en cualquier estrategia de autosuficiencia a mediano y largo plazo. Lo importante aquí es no pensar en frijoles solo como algo fresco para consumir verde. Si tu meta es seguridad alimentaria, te interesa llegar a grano seco, almacenarlo bien y usarlo como base proteica. Ahí es donde realmente despliega todo su valor. ¿Por qué está en la lista? Porque aporta proteína, se almacena durante mucho tiempo, crece en vertical y facilita muchísimo la resiembra. Pero el siguiente cultivo no solo te alimenta a ti, también ayuda a que el suelo siga produciendo. Número 5. Guisantes o chícharos. El cultivo que mejora el terreno mientras produce comida. No todos los cultivos juegan el mismo papel. Algunos te dan calorías, otros variedad, otros almacenamiento. Y algunos, además de alimentar, ayudan al propio sistema. Ese es el caso de los guisantes. Como leguminosa fijadora de nitrógeno, tiene la capacidad de colaborar con la fertilidad del suelo, algo que se vuelve muy valioso cuando piensas en continuidad y no solo en una cosecha puntual. Ese detalle cambia mucho la forma de verlos. Ya no son solo una planta más del huerto, sino una pieza que puede ayudarte a mantener la productividad general del espacio. Y en un escenario donde dependes menos de fertilizantes externos, eso puede marcar una diferencia real. También tienen una ventaja de calendario. Se llevan bien con el clima fresco y pueden entrar en producción antes que otros cultivos más sensibles. Eso significa comida más temprana y mejor aprovechamiento de la temporada. En un sistema bien pensado, adelantarse unas semanas también es una forma de seguridad. Guardar semilla es de lo más fácil. Dejas algunas vainas hasta que maduren por completo y se sequen en la planta, las recoges y las reservas. Lo que hoy sale del huerto como cosecha puede ser exactamente lo que mañana vuelva al suelo como nueva siembra. ¿Por qué entran en la lista? Porque dan alimento, ahorran espacio al crecer trepando y además benefician el terreno. Pero el siguiente cultivo resuelve otra necesidad clave: producir mucho y rápido. Número 4. Calabacín. El cultivo que responde con abundancia. Si hay una planta que suele dar sensación de exceso cuando se establece bien, es el calabacín. Produce rápido, produce bastante y obliga a pensar qué hacer con tanto. En un huerto normal, eso puede parecer un detalle curioso. En un huerto enfocado en seguridad alimentaria, eso es una ventaja enorme. Su gran fortaleza está en la velocidad y en el volumen. Mientras otros cultivos tardan más o dan cosechas más discretas, el calabacín puede empezar a responder con mucha generosidad. Eso lo vuelve especialmente útil cuando quieres asegurar producción visible y constante en poco tiempo. Aquí el cambio de mentalidad importante es este: no usarlo solo como hortaliza tierna de consumo inmediato. Si dejas algunos frutos hasta madurez completa, puedes obtener semillas bien formadas para la siguiente temporada. Ese solo paso convierte al cultivo en algo mucho más estratégico. Además, cuando se maneja bien, puede darte tanto alimento fresco como la base para mantener tu sistema de siembra funcionando sin depender de compras futuras.
Y eso es exactamente lo que quieres cuando tu prioridad ya no es solo cosechar, sino sostenerte. ¿Por qué está en la lista? Porque es productivo, rápido, relativamente agradecido y te permite cerrar el ciclo con tu propia semilla. Pero el siguiente destaca menos por rapidez y más por su capacidad de durar. Número 3. Calabaza de invierno. El cultivo que alarga la cosecha durante meses. Una de las cosas más valiosas que puede darte un huerto no es solo comida, sino tiempo. Tiempo entre la cosecha y la necesidad de volver a producir. En eso, la calabaza de invierno tiene un papel excelente. Es uno de esos cultivos que cosechas en una época y sigues aprovechando mucho después, sin necesidad de refrigeración ni procesos complicados. Eso la convierte en una especie de reserva natural del huerto. La almacenas en un lugar fresco y seco, y sigue ahí cuando ya pasó la abundancia del verano. En un escenario de preparación, esa continuidad importa muchísimo más que tener un pico de cosecha espectacular que desaparece rápido. También suma en el plano nutricional y culinario. Aporta variedad, suaviza la monotonía de otros alimentos básicos y se adapta muy bien a distintas preparaciones. Cuando la dieta se vuelve repetitiva, un cultivo así no solo alimenta, también ayuda a que el sistema sea más sostenible en la práctica. Y como otras calabazas, te permite guardar semilla con relativa facilidad. Dejas madurar bien algunos frutos, separas y secas las semillas, y con eso ya tienes un paso resuelto para la temporada siguiente. ¿Por qué está en la lista? Porque combina almacenamiento largo, buena producción y posibilidad de resiembra. Pero todavía nos faltan 2 cultivos que cubren funciones que muchos huertos olvidan por completo. Número 2. Girasoles de semilla. El cultivo que aporta lo que casi nadie planifica. Muchísimos huertos están llenos de verduras, pero carecen de una fuente clara de grasa y semillas energéticas. Ese vacío nutricional es más serio de lo que parece. Y ahí es donde los girasoles de semilla destacan. No están para decorar. Están para aportar densidad alimentaria en una forma simple, almacenable y fácil de reproducir. Lo interesante es que una planta puede darte una cantidad importante de semillas, y esas semillas concentran energía, algo de proteína y una función que no muchos cultivos cubren bien dentro de un huerto casero. Eso ya les da un valor especial cuando el objetivo no es hobby, sino respaldo alimentario. Su cultivo suele ser directo. Necesitan sol, un suelo razonable y un poco de espacio. Crecen con fuerza y al final de su ciclo te dejan un recurso que sirve tanto para consumo como para nueva siembra. Otra vez aparece la misma lógica: cosecha y continuidad en el mismo cultivo. Además, almacenarlos no suele ser complicado si las semillas se conservan bien secas. Eso los vuelve una herramienta interesante para complementar una estrategia basada en raíces, legumbres y calabazas, añadiendo algo que otros cultivos no ofrecen con tanta facilidad. ¿Por qué están en la lista? Porque aportan energía, semilla fácil de guardar y un componente nutricional que suele faltar. Y ahora sí vamos al último, que funciona casi como un puente entre producción inmediata y almacenamiento. Número 1. Calabaza espagueti. El cultivo que rinde, se guarda y multiplica opciones. La calabaza espagueti suele pasar desapercibida frente a otros cultivos más conocidos, pero tiene una combinación muy útil: buena conservación, versatilidad en cocina y capacidad de producir semillas para siguientes temporadas. No siempre llama la atención al principio, pero cuando piensas en almacenamiento prolongado, empieza a ganar mucho peso. Su principal ventaja es que te permite seguir teniendo alimento disponible durante meses después de la cosecha. Eso solo ya la convierte en una pieza valiosa dentro de cualquier huerto pensado para durar más allá de la temporada inmediata. Cuando otras cosas desaparecen rápido, este tipo de cultivo sigue respondiendo. También suma por su uso culinario. Puedes convertirla en base de muchos platos, combinarla con otros alimentos del huerto y usarla como volumen alimentario en una etapa del año, donde la variedad suele bajar. Esa flexibilidad es más importante de lo que parece cuando dependes de lo que produces. Y, como ocurre con otras calabazas, guardar semilla es un proceso sencillo.
Con un solo fruto bien maduro, puedes sacar material suficiente para volver a plantar sin problema. Eso cierra el ciclo de una manera muy eficiente y la vuelve especialmente útil en un huerto orientado a autosuficiencia. ¿Por qué la pongo en el número 1? Porque une varias funciones a la vez: producción razonable, almacenamiento largo, facilidad de resiembra y uso práctico en cocina. No es solo un cultivo más. Es uno de esos que ayudan a que todo el sistema sea más estable. 8 cultivos. No necesitas 20 opciones ni un huerto lleno de cosas que se ven bien pero resuelven poco. Lo que necesitas son plantas que produzcan alimento útil, que puedas conservar, que te den semillas y que cumplan funciones claras dentro del sistema. Y eso también implica aceptar que no todo lo popular merece prioridad. Hay cultivos que funcionan bien, pero requieren demasiado espacio para lo que devuelven. Si tienes terreno de sobra, perfecto. Pero si trabajas con un espacio pequeño, lo inteligente es enfocarte en lo que rinde mejor por metro, por esfuerzo y por capacidad de repetirse en el tiempo. La mayoría de la gente va a querer empezar cuando ya sea urgente, y para entonces el margen será mucho menor. La ventaja real la tiene quien siembra antes, aprende antes y comete errores mientras todavía puede corregirlos. ¿Cuál de estos cultivos meterías primero en tu huerto?